Muy buenas noches, bienvenidos a Política y Poder. En esta ocasión, interrumpiendo las felices Pascuas de nuestro directo invitado, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, pues estamos aquí para hablar sobre un tema que merece atención y que creo debemos darle mucha más atención, sobre todo como países latinoamericanos. Me refiero a la situación crítica por la que atraviesa la hermana República de Haití. En este caso, nuestro invitado es muy conocido, el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, es internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y catedrático y docente en muchas otras instituciones y conferencista en el Perú y en el mundo. Bienvenido, estimado doctor, gracias por atendernos en este domingo de Pascuas. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Norman Coronel. Me siento muy honrado y, por supuesto, felices Pascuas de Resurrección. Hoy se recuerda el momento que es la base del catolicismo, de la cristiandad. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría la iglesia, no habría nada. Fue un momento escatológico definitivo para la sociedad internacional. Ya hablaremos en algún momento de eso. Por supuesto, doctor. Bueno, le agradezco su presencia. La idea aquí era que nos comente un poco. Sabemos, pues, de la terrible crisis por la que atraviesa el hermano país de Haití. Actualmente, mucho del foco está centrado en lo que pasa en Gaza, en lo que es en la guerra de Israel con los palestinos, lo cual es trágico, evidentemente, y también en lo que pasa en la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual también tiene, pues, ribetes catastróficos y lo lamentamos. Pero también aquí nomás, más cerca a nuestras fronteras, tenemos a la primera república independiente del continente que desde que prácticamente ganó independencia, lejos de avanzar en su desarrollo, lejos de posicionar el sistema democrático, pues es una de los países que más muertes ha tenido de sus líderes políticos, cerca de alrededor de 20 presidentes prácticamente que han dirigido esta importante nación han fallecido, han sido muertos, han sido asesinados y recientemente nomás en el 2021, pues en ese año sabemos que el presidente de Haití fue asesinado trágicamente, conjuntamente también fue gravemente herida su esposa, y es un país que lamentablemente tiene pues cerca del 60% de población que vive bajo la línea de extrema pobreza, y es un país en donde la violencia, las pandillas están dominando y prácticamente han tomado el control de esta república. ¿Cuál es la situación actual, estimado doctor? ¿Cuáles son los inmediatos de esta catástrofe por la que está viviendo el hermano país de Haití? ¿Y cuáles son las dimensiones reales de esta crisis política, económica, militar y social de Haití? Sí, bueno, efectivamente, tu introducción ha sido muy precisa, Norman. Lo que ha pasado en Haití, muy bien dicho, prácticamente el primer estado, la primera nación que alcanza independencia en nuestra América. Hasta allí llegaron cruzando, ¿no es cierto? En el proceso independentista se llamaba la Española entonces, porque esa isla la comparten de un lado República Dominicana y de otro Haití, llegando incluso numerosos esclavos. Se comenta, se calcula que durante el virreinato llegaron sucesivamente y en la sumatoria más de 15 millones de esclavos africanos negros, todos casi partiendo por Senegal hacia América. No digo que todos fueron pues para Haití, pero digamos ese fue el punto, digamos, la polis de la llegada de los migrantes. La situación de Haití realmente es caótica. No debemos dejar de decir lo que ya en la ciencia política ha sido calificado para Haití, un estado fallido. Esto es muy importante arrancar diciendo que es un estado fallido porque eso nos va a ayudar a entender lo que está pasando al interior de este país. ¿Qué significa que sea un estado fallido? Lo digo en mis clases, un estado fallado.
¿Y por qué es un Estado fallado? Porque no se puede determinar a la autoridad central. Hay anarquía en el ejercicio de la vida diaria en Haití. No existe una autoridad que ponga orden a lo que estamos viendo sucesivamente en la nación caribeña. Esto significa que ni siquiera el poder coactivo y coercitivo, es decir, la policía, los militares, han podido aquietar, poner orden social. Más bien al contrario, se han sobrepuesto las pandillas, estas hordas ciudadanas o urbanas que han impuesto sus reglas con este líder barbecue que todos hemos visto por los medios y que Jimmy Cheriziano. claro, y que ha hackeado al país. Entonces, ¿cuándo comienza? Yo diría siempre el gran punto de quiebre de lo último que le pasa a Haití, porque Haití tiene momentos importantes en su historia en que incluso tuvo momentos en que fue una de las naciones más florecientes en el sistema internacional. Yo recuerdo mucho que mi maestro en la Cancillería, Gonzalo Fernández Puyol, el embajador, que en su momento fue enviado para cumplir funciones diplomáticas en Haití, era el año 1930-32, y me hablaba maravillas de Haití. Bueno, todo cambia, pues todo evoluciona o todo involuciona, que es lo que le ha pasado. En los últimos tiempos, el terremoto, el sismo que se produjo hace casi 14 años, que produjo evidentemente una situación de calamidad interna en Haití. Yo creo que allí comienza todo porque el país, el Estado, no fue capaz de poder solventar un acto diferenciado de orden social. Comenzaron los saqueos, la violencia se tornó en la regla, incluso tuvo que haber una intervención internacional de las Naciones Unidas en Haití, que se produjo un desgobierno. Perú mismo envió tropas alistadas en el marco de las Naciones Unidas y los cascos azules para apoyar como otros países en Haití. Hemos tenido presencia por varios años en Haití. Y en los últimos tiempos, en el 2017, Jovenel Moïse se hace de la presidencia, gana elecciones en el 2017. En el camino a ese lapso, pues lo asesinan. En 2021, en plena pandemia, es asesinado el presidente en su propia casa. No vamos a desarrollar las causales de su muerte, pero por más que haya sido los vectores exógenos o endógenos, lo cierto es que, para que tengamos una idea, cómo a un jefe de Estado ingresan los criminales a su casa y lo abaten. Inmediatamente se produjo una anarquía interna y tuvo que asumir el poder el primer ministro Ariel Henry, que es lo establecido en la Constitución Política de Haití, se ha mantenido desde ese tiempo, no ha sido fácil, no ha podido tejer vasos comunicantes. Los partidos políticos, que son muy pocos, no han podido en verdad cimentar algún tipo de estabilidad para el país, y la ratio económica ha continuado. ¿Eso qué originó? Diáspora. La gran diáspora haitiana por diversas partes, primero de América y luego del mundo. Gran parte de Estados Unidos empezaron a venir para Sudamérica, pasaron por aquí, se fueron hasta Chile, Argentina, Brasil, etcétera. Toda esta diáspora reflejaba, era casi sintomático, la crisis interna en el país. La ausencia de control coactivo y coercitivo llevó a que Ariel Henry viajara hasta Kenia para buscar la posibilidad de contar con un acuerdo que le permita que soldados, policías, gendarmería africana pudiera poner control en el país. Lo hizo, llegó hasta firmar el acuerdo,
pero mientras él ya estaba fuera, se exacerba la vida interna haitiana y prospera la violencia que no ha tenido detención, violaciones al por mayor, obligadas las mujeres a materializar relaciones sexuales con estos jefes de pandillas, muertes por las calles de Haití regados en un escenario realmente trágico, como ha dicho las Naciones Unidas antes de ayer, en plena Semana Santa, calamitoso, un cataclismo, una tragedia en verdad de enorme envergadura. El Consejo de Seguridad se ha reunido en las últimas horas, en los últimos días, para evaluar la situación de Haití. El primer ministro llegó hasta Puerto Rico, no lo han dejado ingresar en el país, tuvo que renunciar y al renunciar se creó un consejo presidencial que entiendo hasta ahora no puede juramentar, alistarse para dirigir los destinos del país y entonces Ariel Henry deja Puerto Rico, se va a Estados Unidos continente y allí permanece a la espera de lo que pueda suceder. Todo este periplo de circunstancias en medio de la inseguridad para Haití, para la percepción que se tiene del mundo, nadie quiere viajar a Haití. En las últimas horas, hasta un youtuber hemos visto que fue detenido, secuestrado, y claro, ya fue liberado el sábado, pero todo ese hermetismo ha hecho que la gente tampoco quiera llegar a Haití en los últimos días, en las últimas horas. Mientras tanto, van llegando de a pocos la ayuda, no hay ninguna garantía de sanidad. Los niños están, como muy bien has dicho, con mucha hambre, se vive hambruna. En el caso de la República Dominicana, que está al otro lado de la isla, pues como todo país tiene que fortificar su frontera bajo el principio de seguridad nacional, claro, evitar que se produzcan todos estos desbandes. Yo he visto en las calles de Santo Domingo caminar a los haitianos que en algún momento estuvieron allí, qué sé yo, antes de la pandemia por allá, volveré ahora porque voy a participar en las elecciones en República Dominicana, y todo esto en conclusión de esta pregunta preliminar que me haces, pues nos confirma que estamos frente a un país que necesita la mirada del mundo. Dices bien en que estamos concentrados en la guerra de Europa del Este, entre Rusia y Ucrania, o la de Israel contra Hamas, ambas violentas, es verdad, con muchos muertos también es cierto, pero aquí en el continente, en nuestro hemisferio, no estamos mirando a un país extraordinariamente vulnerable por su vida interna, por su frente interno, que a mi juicio necesita, requiere de la ayuda exógena de las Naciones Unidas y del continente para poder mitigar este clímax de barbarie que le dé paso a un segundo momento que a mi juicio será crear las condiciones para que haya unas elecciones con un nuevo gobernante y encamine el país. Esa etapa segunda todavía deberá esperar a la primera, que es la de la quietud, la calma que no hay en Haití, como estamos viendo en los reportes que nos llegan día a día de esta hermana República Americana. Excelente, estimado doctor. Ha hecho pues un recuento bastante sucinto, muy completo de la situación y le agradezco. Yo le quería preguntar en este marco, ¿cuál es el rol que las Naciones Unidas debe jugar en este tema? Porque, como ya se dijo en su momento, quizás hemos sido o han sido las instituciones, las Naciones Unidas muy rápidas para atender quizás la situación de unos conflictos, pero un poco silentes en relación al tema de Haití. Y es una población, como ya se dijo al inicio, de 12 millones de habitantes. No es un pueblo pequeño, es un pueblo grande
6 veces prácticamente el número de gente que vive en la franja de Gaza, y evidentemente la dimensión de la catástrofe que se avecina es tan grande quizás como esta, si no mayor. Y en todo caso, ¿cree usted que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad o las instituciones pertinentes ha actuado o está actuando con cierta lentitud? Alguien hablaba, por ejemplo, que quizás a esas alturas ya sería importante que otra vez los cascos azules pudieran estar allí como fuerza, músculo, que ayude a controlar y a retornar el cauce de la tranquilidad y el orden en este país. ¿Qué opinión le merece? Y sobre todo también la OEA, los estados americanos, que ha estado prácticamente sordo, ciego y mudo ante esta situación. Bueno, yo quisiera comenzar por lo penúltimo que has dicho referido a las Naciones Unidas y a los cascos azules. Creo que eso es fundamental. Ahora, la situación de Haití, mirada desde el Consejo de Seguridad, puede ser más fácil para toma de decisiones. Voy a explicarlo. Mientras el tema de Europa del Este o de la Franja de Gaza tiene sus variables, sus aristas, genera divergencias entre los 5 miembros permanentes que hace difícil que haya realmente una votación donde no exista el veto, salvo la que acaba de pasar en las últimas horas con el tema del alto el fuego, que no le gustó nada a Israel, decidido por el Consejo, pero es más difícil y complicado. En verdad, mirando el tema Haití, yo no creo que haya oposiciones y el Consejo puede tomar el toro por las astas, porque el Consejo de Seguridad, para nuestros amigos y tus seguidores, que cada vez son más, Gracias, doctor. están enterados, informados. El Consejo de Seguridad, amigos, es el órgano de las Naciones Unidas que tiene el control, el monopolio del uso de la fuerza en el planeta. Así está establecido en la Carta de San Francisco, que es el Tratado Constitutivo de las Naciones Unidas. Y ese Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, 10 de ellos no permanentes, que van alternativamente entre los países de la comunidad internacional, y 5 que son los que siempre están, los miembros permanentes, ¿no es cierto? Pues ellos deberían tomar esta decisión sin veto, sin derecho de veto, no tienen que usarlo, van a estar de acuerdo. Y yo creo que eso sería lo primero. O sea, hay que acabar con la barbarie interna en Puerto Príncipe y en otras ciudades del país donde es imposible el mantenimiento del statu quo de tranquilidad que tuvo en algún momento este hermano país. Si eso se consigue, se habrá dado el primer gran paso. La violencia legítima internacional es la única que está, por eso, autorizada para crear las condiciones básicas en Haití. Ya estamos diciendo, el primer ministro ni siquiera puede volver a su país. Esto nos da una idea de lo grave de la situación en este país. La OEA, pues mira, yo coincido contigo, la OEA, a la que quiero tanto, a la que hemos luchado tanto, porque han querido flagelarla, la OEA, han conspirado contra su estructura hemisférica, otras entidades salieron en el camino, pues esa OEA tiene que también tomar el toro por las astas. Debería haber un pronunciamiento continental y una toma de decisiones para coadyuvar, para crear un frente continental. Hay un principio en el derecho internacional que es el principio de solidaridad internacional. No podemos ser indiferentes, sobre todo con los miles de niños haitianos que cada día mueren de hambre, ¿ah? Y los más de 1.800, ya serán 2.000 los muertos que se ha producido en los últimos 2 o 3 meses. Y las mujeres, las niñas indefensas, vulnerables, violentadas. Nadie puede estar mirando en acto marginal lo que pasa en este hermano país. Lo que quiero decir en otras palabras es que
las políticas exteriores de los estados deben tener una acción, un proceso más activo para coadyuvar generando un proceso a su vez en Haití que les devuelva la calma que hoy no tienen. Excelente. Doctor, yo creo en este caso que podríamos, si bien es cierto, el conflicto es multifacético, tiene varias aristas, varias dimensiones. En lo económico, por ejemplo, se sabe que en las últimas 2 décadas se canalizaron cerca de 14.000 millones de dólares en ayuda de asistencia humanitaria internacional. Eso, pues, en términos reales, casi equivale al 50% del Producto Bruto Interno de Haití. Pero estas ayudas, cuando no están atadas a fortalecer las instituciones, a hacer que el Estado funcione, terminan en saco roto y en manos de corruptos y en manos porosas, básicamente, ¿no? ¿Qué Es nos que, puede decir al respecto? Porque la comunidad internacional, desde el punto de vista económico, efectivamente no ha sido tan indiferente, pero sí en el ámbito de enviar militares que puedan controlar y poner orden, ¿no? mire, la situación económica de Haití no la para nadie. O sea, precisamente por el desorden interno es que la corrupción se ha convertido en una regla. Uno de los más grandes temores que expresa incluso República Dominicana, las Antillas del Caribe y toda América Central, para hablar un poco más de esa región, es que Haití se pueda convertir en un narcoestado. Cuidado con eso. Es decir, como el dinero que ingresa en el país es para otro tipo de comercio, para otro tipo de prebendas, hay al mismo tiempo que corrupción por el dinero formal que llega, con que cuenta por las ayudas, el otro dinero que va socavando esas bases y crea esta estrepitosa situación económica de enorme desbalance. O sea, por ejemplo, el último reporte que yo tengo es que de los más o menos 15 hospitales que hay en Haití, están funcionando al día de hoy 3. ¿Y cómo funcionan? Dramáticamente. O sea, no hay una redistribución precisamente por la ausencia de un canal adecuado, ordenador de los ingresos, de los egresos, porque todo se tira en el dinero, porque hay mucha corrupción. Y eso es aprovechado por las porciones exógenas del narcotráfico que encuentran en Haití un volumen social idóneo para anarquizarlo más, creando toda una situación plana, en verdad de barbarie, que es lo que estamos comentando. La ayuda internacional a Haití en términos económicos ha llegado, pero todo eso se esfuma precisamente porque no está exento Haití de otras partes del continente donde la corrupción se ha convertido en una regla y por tanto al cundir la corrupción en los diversos estratos del aparato del Estado haitiano, el resultado es esta explosión social donde han cundido las bandas, las pandillas capaces de desarticular al propio Estado, liberar a los miles de presos que hay en las cárceles más importantes del país, eh, eh, creando zozobra. ¿Te imaginas la cantidad de delincuentes que hoy están otra vez en las calles de Haití? No, la gente no tiene garantía de nada y si salen a las calles será para solamente buscar algo que les permita sobrevivir y volver a ella, porque precisamente se impone este caos interno que hemos llamado al comienzo de esta entrevista estado fallido.
Estado fallado, sin reglas sociales, económicas, políticas claras para determinarse como país. Excelente, doctor. Finalmente, para ir ya cerrando, yo sé que es un día de descanso, de reflexión, pero yo le agradezco que haya tenido la gentileza de atendernos. Es que traspolar un poco eso que está pasando allá con la pandilla de la familia G9 de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, o el GPP, o PEP, el 5 Seconds, y cerca de 200 grupos básicamente organizados que están operando impunemente allí en Haití. La pregunta que se nos viene a mucha gente es, en el Perú tenemos ya mucho crimen organizado también que cada vez toma más fuerza y cuerpo. Este es el camino, esto es el preludio también de un Estado que resulta ser fallido si el Estado no actúa con firmeza, fortaleza, dentro del marco de derecho. Esto es a lo que un Estado llega cuando se desatiende lo más importante, que es la seguridad. ¿No es así? Sí, yo te agradezco por la pregunta. Es bueno para siempre hacer un paralelo con nuestro país. Tenemos que ser muy serios. Las diferencias entre Perú y Haití son enormes. Nosotros no somos un Estado fallido, estamos muy lejos de ser un Estado fallido, pero eso no nos exonera a decir que somos un país que está muy cerca de que la violencia ciudadana siga convirtiéndose en una regla de nuestra vida interna. Escuchaba que hasta hoy en la mañana que hasta los profesores cobran, tienen que pagar cupos a esta gente que les cobra. Nadie lo para, nadie lo detiene, porque en el Perú hay autoridad. El problema del Perú no es la autoridad, es la falta de carácter de la autoridad para tomar el toro por las astas. Lo que sí veo es que si la ausencia de carácter prospera con otra, dejando la agenda más importante que es la seguridad ciudadana y superponiéndose otras agendas que no son las agendas del Estado mismo, entonces también nos anarquizamos, también nos seguimos violentando y esto hará que el hartazgo siga cobrando vida y genere una oferta política en el Perú para los discursos radicales. Yo le temo mucho al discurso radical porque Argentina, por ejemplo, tuvo suerte con un radical que llegó al poder de la ultraderecha y que está haciendo todo lo imposible para ponerle orden al país. Y yo te lo digo yo que no soy un hombre de derecha, pero digámoslo en ese marco y en ese sentido, pero también puede haber ultrarradicales de izquierda y sabe Dios qué cosa pueden hacer, qué cosa puede pasar en el país. Lo más temido es que no se respeten las reglas, la constitución política, y eso que por lo menos tenemos, hay que saberlo defender. En Haití nada de eso existe. Las reglas son precisamente la ausencia de norma jurídica y de poder coactivo. Le agradezco infinitamente, estimado doctor, en todo caso sus palabras finales, sobre todo por haberse tratado de un tema tan importante para la comunidad internacional y que creo también merece más atención, como ya lo dije desde un inicio, enfatizar ese punto, no solo del Perú, sino de todas las naciones amigas y hermanas de la República de Haití. Fíjate, yo creo, doctor Norman, que el Perú, que no tiene liderazgo en política exterior de nada, todo es un marketing internacional, una completa decepción, el canciller, completa decepción, debería por lo menos mirar el tema de Haití, asumir algún tipo de liderazgo, porque lo podemos hacer. No tenemos que ser una superpotencia para asumir un liderazgo. Fuimos líderes en el derecho del mar y siempre hemos sido, en esos tiempos hablaba de países del tercer mundo. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener una agenda internacional para Haití, coadyuvar con los países de la subregión y de la región del continente, proactivos, que es lo que necesitamos para nuestra vida internacional mirando el caso de Haití.
Excelente, doctor. Excelente. Y seguramente también aplica para el tema del caso de Venezuela, ¿no? Que impunemente está evitando las elecciones justas y francas y que el pueblo decida y que la voluntad del pueblo sea la que elige a sus representantes, imagino. Ya hablaremos del tema de Venezuela porque es un capítulo desastroso también en el Perfecto. continente. Yo le agradezco, estimado doctor, muchísimas gracias. Que tenga un buen domingo y bueno, felices Pascuas otra vez. Gracias por atenderme. Gracias, doctor Norman. Pronto. Felices Pascuas también. Buenas noches. Felices Pascuas. Hasta pronto. Ha sido con ustedes el internacionalista y ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen. No olviden suscribirse y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.